Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Soy mamá de un niño de 3 años que suele hacer berrinches cuando no tiene una pantalla a su alcance. No soporta estar sin imágenes en movimiento. Una vez que toma el celular, se tranquiliza totalmente, pero me preocupa porque no responde cuando oye su nombre, ni mira a los ojos cuando se le habla. Claves para evitar que las infancias desarrollen adicción a las pantallas. Juegos al aire libre en lugar de videojuegos. Darles libros en lugar de iPads. Hacer deporte en lugar de estar todo el día viendo la televisión. No comer con celulares o cualquier otro dispositivo electrónico. Dr. Nicolás Cardaras, autor del libro Glow Kids, cómo la adicción a las pantallas está secuestrando a nuestros hijos y cómo romper el trance. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto, vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿se ha preguntado por qué se recomienda que niñas y niños de entre 0 y 2 años no tengan ningún tipo de exposición a pantallas? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. Los dispositivos digitales y las pantallas son ahora omnipresentes en las vidas de los niños, y en los últimos años, en varios estudios se han encontrado asociaciones negativas con el excesivo tiempo de ocio que les dedican. Por ejemplo, ya se sabía que el abuso de la televisión hace que el habla avance más lentamente entre los más pequeños, que las pantallas perjudican el sueño de los menores en una etapa crucial de su crecimiento y que incluso en niños alrededor de los 10 años también pueden disminuir la calidad de su desarrollo cognitivo y potenciar el mal comportamiento. Rompiste el celular y no quieres que te mate, que te mate, que te mate. Rompiste el celular, corre pa' que no te mate, no te mate, no te mate. Vete de este lugar si no quieres que te mate. ¿Quién me lo va a pagar? En la ruina me dejaste. No tengo WhatsApp, nos subimos en su nave. Ahora sin celular no puedo ni comunicarme. Rompiste el celular y no puedo enterarme lo que esta sociedad dice en redes sociales. No tengo WhatsApp, nos subimos en su nave. Vamos a ver de Marte si puedo comunicarme. Pero si alguna vez te convidé un mate frío, lo del celular te lo puede arreglar mi tío. Pero ahora que no tiene señal me siento vacío.
Te doy mi celo y un sanguchito salame picado bien fino, bien fino, bien fino. Yo no me conformo con un solo amigo. Yo quiero otro celu pa' mirar al chino. Yo quiero otro celu pa' ver qué cocino. Soy alguien que está enojado por lo que haces. Te pido que sea que me aprobes y siempre me decís que me copie como los tiempos de antes. Sí, canto mal es porque no soy cantante, pero sé que eso ya no es importante. Ahora mejor bañate. Tema: Rompiste el celular. Parodia de la canción de Litkila, Apaga el celular. Interpreta Nicolás Comerci, Argentina, febrero 2018. Celular y no puedo enterarme lo que esta sociedad dice en redes sociales. Tenía en WhatsApp las respuestas del examen. Ahora hay que estudiar para la prueba del salame. Rompiste el celular y no puedo enterarme lo que esta sociedad. Niños con consecuencias físicas y emocionales por la exposición a pantallas. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo y nuestro invitado es el doctor Hugo Sánchez Castillo. Él es profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencias Aplicada AC. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto estar aquí, un saludo a usted y a todos su auditorio. Doctor, ¿son las pantallas cocaína digital, como muchos investigadores del tema lo han sugerido? Híjole, no, aquí creo que sí debe de uno ser muy claros y tenemos que situarlo muy bien con el contexto actual. En el 2017, bueno, más bien un poquito antes, por ahí del 2005, aparece en el Manual para el Diagnóstico Psiquiátrico, el DSM, que se utiliza para poder tener cierta claridad en cómo tú vas catalogando y haciendo diagnósticos, un primer concepto que ya venía arrastrándose desde el siglo pasado, que es la adicción a Internet, particularmente en países como Corea, China, Japón. Hay problemas importantes relacionados a esto, ¿no? Gente que se pasaba conectada más de 8, 10, 12 horas en una computadora, teniendo como ciertos consumos de ciertas cosas. Pero esto llevó a tener una clasificación muchísimo más amplia, dado que los contenidos que ven en Internet no son de un solo tipo, sino son multivariados. Entonces ahí se encontró que se diversificaban entre un consumo de cuestiones, por ejemplo, de tipo social, consumos inclusive de tipo contenido de adultos o videojuegos online. Entonces tuvo que de hecho hacer una reclasificación y por ahí del 2017 aparece en el Online Gaming Addiction. El Online Gaming Addiction, que aparece como una definición importante, aparece como una cuestión en la cual las personas se metían en estos juegos masivos en línea y en los cuales pues obviamente se la pasaban ahí jugando igual muchísimo tiempo. Y posteriormente en el CIE 11, que esto viene de incluso esa información del 2016, 2017, 2018, la Organización Mundial de la Salud es la que regula el CIE 11 particularmente, cambia del CIE 10 al CIE 11 y aparece el Gaming Addiction, ¿no? Entonces el Gaming Addiction aparece justo un par de años antes de la pandemia. Y en ese momento, cuando sale la definición de Gaming Addiction, pues empezó a generar cierto recelo, porque saber, entonces, pues, vamos a preocuparnos, cuánto tiempo están expuestos nuestros hijos, nuestras hijas, en este tipo de cosas. Y de repente viene la pandemia. La pandemia con una característica muy importante en la cual se tomó algunas decisiones inadecuadas o no, eso no nos corresponde ahorita, pero lo importante fue que dijeron, vamos a aislar a nuestra población. Y de repente se empezó a decir, y si usted se fija, los adultos teníamos ciertas características de ventaja por sobre otros grupos, porque los adultos mayores decían, no, tú no puedes salir porque es población en riesgo, te encierran. Los infantes decíamos, tú no puedes salir porque eres niño y entonces vamos a quitar todo lo que es la diversión para ti. Te vamos a quitar los parques, los cines, las escuelas, los amigos, los cumpleaños, las socializaciones y te vas a quedar encerrado en tu casa. Y entonces de repente se vuelve una estrategia en la cual tenemos a los niños literalmente encerrados en la casa y dicen, bueno, pues vamos a tomar las clases en línea o vamos a tomar las clases por televisión. Y entonces un aparato que empezaba a aparecer con una connotación psiquiátrica importante tuvo que ser retomada como una cuestión o nos volvimos dependientes de esa cuestión. Y entonces los niños, las niñas empezaron a ser expuestos 4, 6, 8, 10 horas a las pantallas, ¿verdad? Porque decíamos, a ver, si mi hijo, mi hija toma sus clases virtuales de las 8 a las 2 de la tarde, ya tengo yo ahí una exposición de 6 horas.
Pero aunado a eso, el profesor o la profesora le deja su trabajo a realizar que le cueste otras 3 horas. Entonces tenemos 9 horas de exposición de lunes a viernes, tenemos 45 horas a la semana de exposición de nuestras hijas. Y entonces, si lo vemos desde esa perspectiva un poco amarillista, discúlpeme usted, de que las pantallas son la cocaína, pues entonces tendríamos que un 50% de nuestra población infantil tendría que ser adicta en este momento, dado que el tiempo de exposición en muchos casos fue increíblemente alto, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es puntualizar que para que se dé una adicción a una situación, tenemos primero que diferenciarla muy claramente de lo que es la dependencia. La dependencia y la adicción, aunque son dos conceptos que van entrelazados, no significan lo mismo. Si, por ejemplo, yo tengo diabetes y soy una persona que necesita la insulina para poder tener un proceso metabólico adecuado, me vuelvo dependiente de la insulina, porque sin ella mi sistema no funciona, más no soy adicto a la insulina porque no la busco compulsivamente. Si yo tengo un trastorno cardíaco y necesito una regulación farmacológica, me puedo volver dependiente del consumo de aspirina, porque si no tomo aspirina, mi corazón entra en arritmia, más no soy adicto a la aspirina. Espero que me esté explicando un poco claro la diferencia entre estas dos cosas. Entonces, en este sentido, que es muy importante primero separar la adicción de la dependencia, porque si la pandemia nos hizo que dependiéramos de las pantallas, no nos volvió adictos a las pantallas, para primero desmitificar el concepto de que las pantallas son cocaína, ¿no? Porque la cocaína es la cocaína y las pantallas son una cuestión diferente, ¿no? Doctor, entonces, la pandemia, digamos, cambió nuestra aproximación al uso de la tecnología, a lo que esto significa para nuestros hijos e hijas. Totalmente, o sea, más bien ahí, el problema que yo le veo, fíjese, es que se descontroló, porque, o sea, tampoco quiero que ahora parezca que todo es miel sobre hojuelas y vámonos caminando agarrados de la mano frente al arco iris. Obvio no. O sea, porque las pantallas sí tienen muchas complicaciones, más allá de la adicción. Una de ellas es el tipo de luz que emiten, un tipo de luz azul, el cual puede producir un daño en la retina si la exposición es por cierto tiempo y a cierta distancia. Eso es un problema y eso es un problema increíblemente complicado. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que el problema no está en la pantalla. Entonces, si lo vemos por la luz azul, claro que es la pantalla. Pero si lo vemos como usted me lo está preguntando, o hacia donde estamos llevando el tema, es el contenido de lo que estamos viendo. El contenido de lo que el infante está siendo expuesto. El contenido de lo que la adolescente está oyendo. Lo que nuestros niñas están siendo expuestos. No tanto la pantalla per se, sino lo que yo le estoy permitiendo ver. Y entonces aquí hablamos de harina de otro costal, porque tendríamos también que hablar de parte de la corresponsabilidad que los adultas tenemos con ella. Los tutores, padres o representantes legales somos los que les damos los aparatos. Un niño de 5 años no tiene los 10,000 pesos que cuesta un iPad. Un niño de 5 años no tiene los 1,500 pesos que cuesta un videojuego, que los compramos los adultos. Y entonces ahí tendríamos primero que pensar en la corresponsabilidad de realmente poner las cartas sobre la mesa y decirnos, ser autocríticos. ¿Qué es lo que está viendo mi hijo, mi hija? El problema no es la pantalla, el problema es el contenido al cual están teniendo acceso. Y eso es lo que genera la adicción. Esa dinámica entre la pantalla, el contenido, el tiempo y demás es lo que la genera. Y si quiere, ahora sí podemos hacer la comparación con la cocaína, con el alcohol, con lo que usted guste. Una persona que bebe una copa en una fiesta, yo no lo tacho inmediatamente de adicto, drogadicto. Puede tener un consumo lúdico, porque pues, por eso es una droga legal, y en el cual el sujeto pues, se mantiene como consumiendo de cierta forma. ¿Me explico? Y entonces, bajo esa perspectiva, cuando una persona, en el caso del alcohol, decimos que tiene un problema de adicción, cuando empieza a aparecer un conjunto de signos y síntomas que nos dan cuenta de que el sujeto ya está en una dinámica distinta. Un problema, por ejemplo, relacionado con la tasa de consumo, ¿no? Hay se llama el rompimiento de la tasa limitante. El sujeto ya no sabe cuándo parar, ¿no? En una fiesta todo el mundo decimos, ¿sabes qué? Yo manejo, yo no tomo. Otra persona puede decir, ¿sabes qué? Es que tengo trabajo mañana, 2 copas es suficiente. Esas son tasas limitantes. Nosotros mismos
Nosotras mismas sabemos cuándo detener el consumo. Un adicto ya no tiene esta capacidad. Pérdida del control trascendentante. Una sensación en un inicio extremadamente placentera de la conducta, lo que produce placer. Una interrupción de actividades de tipo social. Un bajo rendimiento en las cuestiones laborales o en las cuestiones escolares. Problemas de irritabilidad, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de insomnio, problemas de adaptación social. Y si vemos el conjunto de signos y síntomas que le estoy platicando, en ese momento, cuando el paciente cuenta con varias de ellas, podemos decir, podríamos empezar a hablar de un diagnóstico de adicción. Si no tiene un conjunto, pues no. Entonces, quisiera yo y que también entendiéramos que el mero hecho de estar expuesto no me hace adicto. Tendría yo que mostrar una serie de sintomatología, pero también hablemos de la corresponsabilidad que como padres, tutores o representantes legales tenemos, que no hacemos cierto caso. A veces es más fácil decir, tengo trabajo, toma, te presto mi celular, toma la pantalla, y el niño o la niña se entretiene por 4 o 5 horas y no me estaba literalmente interrumpiendo en el trabajo que estoy haciendo. Pues, ¿quién le dio la pantalla, verdad? Entonces, ahí, ese es el punto. Hablando de corresponsabilidad, en una sociedad que nos demanda a padres, a madres, tener atención a múltiples cuestiones que están fuera del cuidado de nuestros hijos, el trabajo, la atención misma que debemos tener en las cuestiones del hogar, en fin, ¿cómo desarrollar o cómo pensar en una cuestión de corresponsabilidad? ¿Qué nos toca hacer, pues, en cuanto al uso de pantallas a nosotros, a nosotras? Pues primero, yo creo que lo más importante siempre va a ser, pues, literalmente conocer a tus hijos, ¿no? Es que sí entiendo lo que usted me dice, ¿no? Pero pues la verdad es que la paternalidad, la parentalidad, si lo vemos desde un concepto más amplio, al igual que un trabajo, al igual que mi empleo, al igual que mis actividades cotidianas, implican la misma responsabilidad. Tener un hijo o tener una hija, yo como padre, puedo asegurar que es una responsabilidad que se tiene que asumir, porque realmente fue una decisión o algo que tú aceptaste como tal. Entonces, primero quisiera yo que no lo viéramos como un paquete adicional menos importante que todas nuestras otras demás actividades. Primero tendríamos que plantearlo con una valía similar. Eso nos llevaría entonces a un panorama en el cual diríamos, si es igual de importante que mi trabajo, si es igual de importante que mis otras actividades, entonces tendría yo que ponerlo en el cronograma en el cual pueda yo, de manera equitativa o de manera ponderada, si no quiere verlo equitativamente, de manera ponderada saber cómo lo hago. Y eso se podríamos incluso sorprender que algunas acciones pueden ser pequeñas, y una de ellas es involucrarte en lo que ven tus hijos, tus hijas. O sea, por ejemplo, pensemos un poco en los videojuegos, que son muchos de lo que está en moda ahorita de la parte online. El gobierno no tiene ni la más remota idea de lo que hace, ¿no? Eso me queda claro, porque de repente los videojuegos tienen una clasificación clara y específica, los que vienen de algunos otros países. Los videojuegos que tenían la letra CH, que eran childs, eran para niños pequeños. Los que tenían la letra E eran para everyone, para todo el mundo podía jugarlos. Los que tenían la letra T era para teens, que eran para personas de 12 a 18 años. Los que tenían la letra M es para población madura, que es 18 a 21 años. Los que tenían la letra A eran para personas adultas de más de 21 años. Esa es la clasificación internacional de los videojuegos. Entonces, ¿qué significa? Dentro de esta perspectiva, ¿qué es lo que hace mi hijo, mi hija, jugando un videojuego de letra M si tiene 7 años? Estamos hablando que le estoy comprando un juego 10 años adelante de su capacidad comprensiva. No estoy hablando de intelecto, estoy hablando de desarrollo del sistema nervioso central. ¿Qué tanto mi hijo, mi hija puede estar expuesta a eso o no? ¿Qué está haciendo mi adolescente jugando un videojuego de letra A para adultos mayores de 21 años? No está comprendiendo porque tiene incluso implicaciones morales dentro del juego. Y entonces el gobierno, al no entender esto, los clasifica en A y C. A para todo el mundo y C para los adultos. Y entonces en la letra A metió los juegos que son de niños, de adolescentes, de maduros, y en la letra C metió solo los de adultos, lo cual lo único que hace es complica muchísimo más la incomprensión y da pie a la satanización de cuestiones de videojuegos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aproximarnos para saber qué es lo que ven, tener más claridad en qué es lo que le compro yo a mi hijo, mi hija.
al igual que en las películas, al igual que en otras condiciones. Y esa aproximación me va a implicar tiempo, sí, claro. Me va a implicar que yo tenga que destinar de manera programática algún espacio dentro de mis actividades, claro, pero entonces ahí tendríamos que recordar de que nuevamente la importancia de la parentalidad es la misma importancia que debería tener cualquiera otra de nuestras actividades, porque si la pasamos a un segundo plano, nuevamente ahora se vuelve esta cuestión de buscar pretextos, excusas y justificaciones ante un problema y buscar culpables, que eso es lo que a mí me preocupa mucho. Y entonces de repente vemos a todo el mundo salir y decir, los videojuegos tienen la culpa de este tipo de conducta violenta, los videojuegos tienen la culpa de estos asesinatos, la pantalla tiene la culpa de que mi hijo se comporte agresivamente, y entonces nos deslindamos de cualquier responsabilidad, y si se la atribuimos a un elemento no vital, a un elemento material, que creemos que es lo que está cambiando la conducta de nuestros hijos, de nuestras hijas, cuando detrás hay un ambiente, cuando detrás hay una serie de decisiones que hemos tomado que afectan a la conducta de nuestros hijos e hijas. Doctor, lo que nos sugiere entonces es supervisión y acompañamiento de las adultas, de los adultos, en lo que ven o no nuestros hijos e hijas a través de las pantallas, ¿correcto? Totalmente, porque además ahí tendríamos que pensar de manera muy, muy clara y contundente que esto pues debería de formar parte de nuestra dinámica familiar. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que ves? ¿Cómo lo ves? Porque al final de cuentas, tú como representante legal, pues es el que vas a aportar en algún momento la cuestión monetaria para este tipo de entretenimientos. Y por lo tanto, tú deberías de saber en qué se están exponiendo y qué es lo que están haciendo. O sea, por ejemplo, uno de los problemas grandes que tenemos actualmente es los famosos juegos masivos en línea, ¿no? O sea, está Minecraft, está Roblox, ¿no? Está... O sea, había un montonal de juegos de esa naturaleza, pero incluso se vuelven escaparates para predadores infantiles, ¿no? O sea, si yo no estoy sabiendo con quién está mi hijo chateando en línea, yo solamente puedo ver un usuario que se llama Unicornio 325, pero a lo mejor Unicornio 325 es un depredador que está buscando niños para atraerlos y para poder tener algún tipo de actividad ilícita. Entonces, si yo no estoy acercándome a mi hijo o mi hija, y no como una, o sea, es que además quisiera que no se entendiera como una cuestión de fiscalización, sino como una cuestión inclusive de aproximación ante nuestros hijos, nuestras hijas, y entender las características actuales que le estamos exigiendo. Porque lo que sí que debería quedar muy claro, espero, es que no podemos dar vuelta para atrás en la tecnología. Es decir, la pandemia nos dejó de manera muy dolorosa claro que la tecnología es un evento que ya está pegada con nuestras vidas. La educación cambió, la interacción con nuestros familiares cambió. De hecho, esta entrevista es una muestra clara de ello. Es una entrevista que estamos haciendo por una plataforma digital, por medio de un programa que hace 4 años la gente no daba 5 pesos en la bolsa para decir este programa se ve que va a pegar. ¿Me explico? De hecho, inclusive el lenguaje se ha modificado a partir de estas plataformas. Si usted viene a la universidad y les dice a los alumnos cómo te fue en el semestre, todo les queda clarísimo a qué se refiere la palabra, cuál es el significado y cómo lingüísticamente tuvimos que modificar nuestra aproximación porque la pandemia estableció nuevas reglas del juego. Y eso significa que este cambio no se va a regresar. Lamentablemente, lo que conocíamos como realidad en el 2019 ya no existe. Tenemos que pensar en esta nueva realidad, y esta nueva realidad involucra la tecnología como un factor preponderante, como un factor importante para poder tener un avance significativo en muchas de nuestras actividades. Y eso implica entonces cambiar ciertos patrones, ciertas conductas, y a nosotros como padres, tutores o representantes legales, aproximarnos de una manera de acuerdo a estas nuevas exigencias del medio. Doctor, siguiendo con el tema de la corresponsabilidad de padres y de madres en el uso de pantallas que realizan nuestros hijos e hijas, hay especialistas que consideran que las estrategias de crianza inconsistentes y poco efectivas en relación justamente al manejo de estos dispositivos son las que están provocando un impacto en el estado emocional de niños y adolescentes. Si usted está de acuerdo con esta afirmación, díganos por favor a qué nos referimos cuando hablamos de estrategias de crianza inconsistentes y poco efectivas. Nuevamente es como, como llevarlo a la pantalla, porque lo que usted me dice más bien es un problema en cuanto a la parentalidad en general, ¿no? O sea, si pensemos en esto. El infante le dice,
quiero un helado. No, no puedes tener helado. Quiero un helado. No, no puedes tener helado. Se tira al suelo y hace el berrinche. Quiero el helado. Ah, bueno, sí te compro el helado. Y de repente él continúa el día y el niño dice, quiero este juguete. No, no puedes tener juguete. Quiero este juguete. ¿Va? Y le compra el juguete. Y si eso, si usted se fija, es una inconsistencia de manera general en los patrones de crianza, que eso rápidamente se puede llevar a que en la tableta y el uso del dispositivo electrónico, la regla que se establece es exactamente la misma, ¿no? Basta un poco de insistencia, basta un poco de cambio en este ejemplo ficticio para que la persona que esté a cargo del dispositivo electrónico se lo preste, al igual que le facilite el juguete, al igual que le facilitó el helado. Entonces, lo primero y lo más importante es que nosotros somos un ejemplo para nuestros hijos, nuestras hijas en la crianza. Tenemos un papel importante de guía, tenemos un papel importante en cuanto a una dinámica de aproximación y de mostrar los elementos que están en el ambiente. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿no? Cuando hay una falla en el modelo de crianza, la falla es en todos los sentidos. Entonces, que se refleje en la pantalla no es más que uno más de los elementos que puede tener complicaciones y conflictos en la crianza. Ahora bien, el problema, ahora sí, si ya lo vamos refiriendo, si ya vamos contando como estos elementos que vamos discutiendo, si yo ya tengo este problema de crianza, esta aproximación, que a lo mejor no quisiera yo también como satanizarlo, ¿no? Porque algo que sí quisiera yo hacerles eco a su auditorio es que nadie nace sabiendo ser padre, ¿no? O ser madre. Vamos aprendiendo conforme a la marcha, y lo que aprendiste con el hijo 1 no va a funcionar con el hijo 2, ¿no? Esa es una ley horrible de la vida. Pero bajo esa perspectiva, lo que yo puedo entonces entender es que puedo ir corrigiendo mi propia conducta de crianza conforme se van dando los eventos, porque tampoco es una cuestión que esté establecida de manera lapidaria. Entonces, bajo esta perspectiva, lo que yo tengo o podría yo tener es un patrón de crianza que no es el adecuado. Pero si yo me estoy dando cuenta que mi patrón de crianza no es el adecuado, entonces puedo tener yo la posibilidad, de cambio o la posibilidad de pedir ayuda, que eso es algo muy importante. El que no sepamos ser padres tampoco nos exime o tampoco nos hace que no podamos pedir ayuda en un sentido a un profesional. Los profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos, y existe la terapia familiar, existe la terapia de pareja, existen las cuestiones importantes que nos ayudan no a decir cría a mi hijo, sino qué otros elementos puedo yo tener para ayudarme en la crianza de un hijo, de una hija, y tener otros elementos a mi disposición. Y entonces no es que te enseñen a ser padres, que te ayudan a tener más elementos que te permitan ver la crianza desde una perspectiva distinta, te permitan aprender a negociar con tu adolescente. Los adolescentes, por ejemplo, ahí son una población que está muy en riesgo porque la falta de madurez de su cerebro hace que ya no quieran ser niños porque asumen que están cambiando, pero tampoco pueden ser adultos porque no han madurado lo suficiente. Entonces eso los aleja de la población infantil, pero también los aleja de la población adulta. Y por eso es que lo llamamos poblaciones en riesgo, y por eso es que los vendedores de drogas se aproximan a las secundarias, se aproximan a las preparatorias, sabiendo que esta población en riesgo tiene ciertas características particulares y que al no haber patrones de crianza en muchos casos perfectamente claros y establecidos, los hacen como personas todavía más vulnerables hasta este tipo de eventos, ¿no? Entonces, eso mismo sucede con las pantallas y con la inconsistencia en muchos modelos y patrones de crianza, pero no solamente tiene que ver con la pantalla, tiene que ver con la crianza en general. Doctor Hugo Sánchez Castillo, ¿cómo saber si los problemas de conducta y o psicoemocionales que desarrollen las infancias o las y los adolescentes están directamente relacionados con esta exposición a las pantallas, o si son otras las causas que generan la problemática? Cuando nos referimos ahora sí muy concretamente a un problema directamente relacionado con la pantalla, ¿no? con la tableta o con el celular, ahí sí, lo primero que tendríamos que ver es que nuestro adolescente esté muchísimo tiempo pegado a ella. 1, pero 2, en actividades más allá de las actividades cotidianas de la escuela. Es decir, que esté utilizándolo para otros fines. Que tenga bajo rendimiento escolar, porque fíjese aquí, este aspecto se vuelve sumamente importante, porque nos deja clara la diferencia entre la dependencia y la adicción. Porque mis estudiantes pueden estar teniendo el uso de la pantalla por la cuestión de la educación 4 o 5 horas al día, pero si lo están haciendo de manera eficiente, esas 4 o 5 horas al día que están teniendo exposición a la pantalla
se va a reflejar en una serie de elementos adecuados cumplidos en la escuela. Es decir, yo estoy el tiempo que me corresponde en la escuela haciendo las cosas que se me solicitan, eso se reflejará en mi calificación y en mi ejecución en la escuela. Entonces, en ese sentido, entendemos que el alumno, el estudiante, la persona, el niño, la niña, aunque esté 5 o 6 horas en la pantalla, pero el rendimiento y la ejecución escolar nos ayudaría a entender que está teniendo una aproximación académica en ese sentido. Pero si mi alumno, mi alumna, mi estudiante, mi adolescente, mi niño, mi niña, está teniendo esas mismas 6, 7 horas de exposición a la pantalla, pero está teniendo bajo rendimiento escolar, pero está mostrándose agresivo, pero está alejándose de los amigos, ahí es un foco rojo, porque ahí podríamos entender que está dejando de tener esta ejecución relacionada con la academia del uso de la pantalla y está pasando a tener una conducta totalmente diferente. El uso, el contenido, lo que está viendo, lo que está haciendo, lo puede llevar a esto. Entonces tendríamos primero bajo rendimiento escolar, un desapego de las actividades cotidianas, porque puede ser que mi hijo o mi hija esté teniendo la cuestión de internet, pero por ejemplo cuando es la cena familiar, cuando vienen los amigos, regularmente los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes dejan de hacer lo que están haciendo y dicen, pues ya me voy a poner las pilas y voy a ir con mis amigos y demás. Hacen otro tipo de actividades, se engarzan en otro tipo de conductas. Cuando una persona está teniendo un problema de adicción a las pantallas, el sujeto deja de hacer eso, se aleja de estos elementos cotidianos y empieza solamente a pensar en la parte de la pantalla. Empieza a aparecer problemas de concentración, problemas de atención, puede aparecer irritabilidad, puede aparecer obviamente ansiedad, puede aparecer depresión, puede aparecer conducta violenta, puede haber problemas de insomnio, puede haber problemas en cuanto a conciliar el sueño, no solamente al inicio, sino también durante la noche, y puede aparecer mucha angustia cuando está alejado de la pantalla. Todos algunos de esos elementos nos indicarían que la persona está, ahora sí, engarzándose en una conducta relacionada con un padecimiento psiquiátrico que podría ser adicción al internet o adicción al uso de este dispositivo, podría ser gaming online addiction o podría ser gaming addiction. Ahí ya podríamos establecer varios posibles candidatos de diagnóstico, pero solo si aparecen más de un elemento. El mero uso de la pantalla no es un elemento suficiente para poder hacer un diagnóstico de esta naturaleza. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno. El tema del día, niños con consecuencias físicas y emocionales por la exposición a pantallas. Nuestro invitado es el doctor Hugo Sánchez Castillo. Él es profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM y es presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencias Aplicada AC. A nuestras audiencias les recordamos que si quieren comunicarse con el equipo de esta serie, envíen un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentran como Somos Paisaje Interno. Soy Verónica Ornelas Garnica, soy psicóloga, especialista en adicciones y tanatóloga. Algunos de los daños emocionales más recurrentes en niñas y niños que se encuentran con exposición prolongada a pantallas llamadas tecnológicas como celulares, tabletas electrónicas, la televisión, las mismas computadoras son las siguientes. De manera general, se incluye una mayor incidencia de ansiedad, de depresión, consumo de sustancias, cambios en el estado de ánimo, incluida la irritabilidad, agresividad, inquietud, pensamientos obsesivos, el aislamiento social, tendencia a evitar problemas en la vida real, pérdida de control en general. Tomemos en cuenta también un punto importante en cuanto al funcionamiento cognitivo, el estar realizando múltiples tareas o tener la atención al mismo tiempo en diferentes tareas disminuye la eficacia de las mismas. Por tanto, nuestra atención y concentración se dispersa y en la niñez, pues al realizar esta actividad ocurre lo mismo. Por tanto, va a haber una afectación en cuanto al proceso de información, al aprendizaje, a la memoria, a la retención y pues por ende va a afectar al desempeño escolar.
También puede facilitar un pobre lenguaje, problemas de comunicación. También el estar observando la pantalla antes de dormir llega a afectar la segregación de melatonina, que es una hormona que regula el ciclo de sueño, y puede haber también trastornos de alimentación, sobrepeso, obesidad por el sedentarismo. Como adultos, los padres y madres de familia tendrían que hacer también un uso responsable de estas tecnologías, es decir, emplear estas pantallas, estas tecnologías como nos gustaría que los hijos las usaran también. Un punto muy importante que no quiero dejar pasar es que el uso de estas tecnologías, aunque comparten y aparentemente se observan ciertos comportamientos parecidos a la adicción a ciertas sustancias, las personas también lo llegan a usar como adicción a tecnologías y demás. No se cuenta con suficiente evidencia para poderlas catalogar como tales. La única adicción que está relacionada al tema que estamos comentando es la adicción a los videojuegos. La Organización Mundial de la Salud, ya a partir de la emisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11, ya está incluyendo la adicción a los videojuegos como un trastorno mental. Algo importante también es que siempre que haya alguna problemática de este tipo, se pueda consultar a los profesionales de la salud mental. Soy Verónica Ornelas Garnica, me encuentras en Facebook como SIC Vero Ornelas y mi paisaje interno lo lleno con música y con tiempo de convivencia con las personas a quienes quiero. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos con esta entrevista grabada. El tema del día: niños con consecuencias físicas y emocionales por la exposición a pantallas. Nuestro invitado es el doctor Hugo Sánchez Castillo, profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencias Aplicada AC. Doctor, hablaba usted de los signos y síntomas que nos deben hacer encender focos rojos sobre el uso de pantallas en nuestros hijos e hijas. Por ejemplo, mencionaba bajo rendimiento escolar, agresividad, aislamiento, desapego de las actividades cotidianas, problemas de concentración, de atención, de sueño. En casos como estos, ¿a dónde acudir? ¿A quién acudimos? Bueno, fíjese, ahí, y qué bueno que lo pregunta usted, porque de ahí viene justo el eslogan con el que empezamos la plática, que me decía, las pantallas son como cocaína, ¿no? Porque si se engarza, fíjese, ahí quisiera yo como que dar la amplitud en el concepto, porque si el cerebro se engarza en una adicción, si ya aparece la conducta adictiva, ahí sí. La respuesta fisiológica de un adicto a la cocaína, en términos generales, es similar a la respuesta a un adicto al internet, que un adicto a la pantalla, que un adicto al juego, que un adicto a la heroína, que un adicto al alcohol. El cerebro ya va a empezar a responder en ese sentido, porque lo que se engarza en esta cuestión, ¿no? Literalmente engañamos al cerebro para que esta conducta se preserve y entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, si lo entendemos ahora desde esa perspectiva, la adicción a las pantallas tiene que ser tratada como cualquier otra adicción. Y entonces, en ese sentido, pues está el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Ramón de la Fuente, está el Instituto de Neurología, está, por ejemplo, también el Instituto de Psiquiatría aquí de la universidad. Aquí mismo en la Facultad de Psicología tenemos un centro de atención para las adicciones, ¿no? Entonces, lo cierto es que ahí sí hay que acudir a los centros donde se puede tener una interacción con un paciente que tiene esa problemática. Ahora, sí quisiera yo aquí comentar que en México, ¿no?, tenemos un índice bajo realmente de adicción a estos elementos, ¿no? Dada la riqueza cultural y la dinámica familiar que se establece en México de manera como pues bastante ancestral, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos problemas, muchos de ellos se han visto de manera muchísimo más significativa en países como Corea, como China, como yo le platicaba al principio, ¿no? Entonces, también para que en el auditorio cierta tranquilidad de que
de que no es una adicción muy común. De hecho, la incidencia es menor que, por ejemplo, algunas otras drogas. O sea, pensemos en los índices de adicción, ¿no? A lo mejor me quedaría un poco más claro con eso. Si yo me inyecto heroína una sola vez, el índice de adicción es de 2 o de 0.2. ¿Qué significa esto? Significa que de cada 100 personas que se inyectan heroína, 20 pueden quedar con esa única exposición adictos a la heroína. Es altísimo, es altísimo. Si yo, por ejemplo, veo el consumo de alcohol tiene un valor similar, el consumo de nicotina tiene como 0.1. Y si yo veo la exposición a la pantalla, la exposición a las pantallas tiene un valor del 0.0001, es decir, de cada millón, uno a lo mejor puede resultar problema. No es muy común, porque la exposición no genera una respuesta tan grande en el sentido de la pantalla. ¿Por qué me refiero a la pantalla? Porque cuando hablamos del videojuego, hablamos también ahí de otra cuestión. Los videojuegos es un componente que es altamente emocional para que la persona pueda volverlos a jugar. Pues es que ahí también hay que tener como paciencia y cuidado para saber cómo seleccionar. Pero la respuesta concreta es: se tiene que acudir o se puede acudir a cualquiera de los centros que dan atención a cualquier tipo de adicción, porque la adicción es similar en muchos sentidos, ¿no? Ahora, cuando son infantes, pues se puede acudir a los psiquiátricos infantiles, ¿no? De manera general, hay el Nacional de Pediatría, igual también a Neurología, pero también igual a el Ramón de la Fuente y en la misma facultad. En la primera parte de esta charla, usted nos decía que el problema no está en las pantallas, sino en el contenido. ¿Cuáles son los contenidos que están mostrando ser altamente adictivos? Depende un poco de la edad. O sea, si pensamos en niños pequeños, ¿no? En niños pequeños muchas veces los contenidos relacionados con la fantasía, con elementos que ellos les permite parecer que se superan muy rápidamente, son altamente atractivos para ellos. Por eso es que el triunfo de este programa Minecraft fue gigantesco. Les permitía a los niños avanzar de manera gigantesca en muchas de las cosas que hacían. Las comunidades que se establecen comunidades en Internet donde cual se van dando de manera intermitente sistemas de reforzamiento. Los niños, sí, lo hiciste muy bien, sí, está padre, sí, lo estás logrando. Entonces, este tipo de reforzamiento intermitente hace que los niños, las niñas se engarcen rápidamente en eso, ¿no? Y por eso tiene que ver con los estilos de crianza, ¿no? Si por ejemplo, yo a mi hijo, mi hija, le estoy diciendo todo el tiempo, lo haces mal, no sirves para esto, no sirves para aquello, y en la pantalla encuentra este reforzamiento de lo hiciste muy bien, eres súper, lograste construir esto, pues claro que empieza a engarzarse en la adicción. Entonces, por eso es que le digo que todo esto va como muy pegado. Contenidos que son altamente familiares por estar de moda, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, Sonic, que es la película infantil que fue en las últimas semanas de manera importante. Entonces, los niños, las niñas van a buscar este contenido, por lo tanto, los programadores, por lo tanto, los contenidos en Internet se vuelcan hacia allá y tratan de atrapar a los infantes con estos contenidos que están de moda, y entonces los niños los llevan a quererlos pescar, ¿no? Si pensamos en una población un poco más grande, los adolescentes, pues contenidos relacionados con la moda, pues desgraciadamente contenidos relacionados con el sexo, contenidos relacionados con cuestiones que los involucran a ellos, que les dan identidad, son los que van a estar pegándose, ¿no? Y en el caso pues, de los adultos, pues contenidos ya relacionados incluso pues, con préstamos, con cuestiones monetarias y demás, etcétera. Entonces, va a depender también del tipo de población que esté expuesta, a las características que los llevan a esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, hubo un programa que se llamaba The Other Life, ¿no? En este programa The Other Life, la población adulta tuvo una cuestión impactante, y de hecho hubo varios casos de adicción, porque lo que ofrecía este programa masivo en línea era justamente eso. Tú podías ser un despachador de McDonald's en el cual sufrías abuso y tenías problemas laborales y tenías burnout, pero en el juego masivo en línea eras un gerente, traías coche de lujo, tenías mucho dinero, ibas a los mejores restaurantes. Entonces eso hacía que la población adulta se fuera literalmente a meter a estos superjuegos masivos en línea, porque era otra vida, vivían otra cosa totalmente distinta. Entonces ahí podían tener renombre y reconocimiento social,
mientras que fuera del juego no tenían absolutamente nada. Esos son elementos que llevan a este tipo de comportamientos adictivos. ¿A partir de qué edad deberíamos permitir a nuestros hijos, hijas, la exposición a pantallas? Doctor, y lo pregunto sobre todo porque nos ha tocado ver que ya incluso a bebés se les pone una pantalla delante, digamos, para que se mantengan tranquilos o tranquilas. Híjole, no, pues esa pregunta sí es muy complicadísima, ¿no? Porque va a haber profesionales que le van a decir no, no. Por ejemplo, a niños de los 0 hasta los 5 años te van a decir no, no se recomienda la exposición. Yo no recomiendo la exposición en niños de 0 a 2 años, incluso por una cuestión de maduración, incluso psicomotora, ¿no? Tienen más problemas y más complicaciones e implicaciones. A partir de esa edad, cuando ya hay un mejor control motor, se tiene que regular de manera paulatina. Yo recomiendo 1 hora máximo. En los niños pequeños ya se puede dejar un poco más de tiempo, un par de horas. Ahí tiene que haber mucho la negociación. Y le digo, eso es algo que además ahorita que lo estoy diciendo yo mismo me estoy sorprendiendo, porque son recomendaciones que ya transgredimos. O sea, recuerdo usted que por el uso de la tecnología, por ejemplo, mi vástago propio, él empezó la pandemia con 6 años, tenía que estar sentado 6 horas en la computadora. Entonces esta recomendación que yo hago yo mismo la transgredo. Pero ahí lo estoy vigilando constantemente qué es lo que ve y cómo se aproxima, ¿no? Entonces, bueno, eso va incrementando paulatinamente hasta ir llevando 2, 3 horas en los adolescentes y con una cuestión inclusive, por ejemplo, de negociación. Si haces esto, tienes esto, si haces esto, tienes aquello. Entonces habrá que también inclusive aprender a separar cuando el consumo de la pantalla fue por una cuestión académica, ¿no? De necesidad, y cuando lo estamos ya permitiendo por una cuestión recreativa, ¿no? Entonces ahí tenemos como cosas diferentes. Y ahí incluso tenemos que aprender muchísimo y tenemos que nosotros inclusive dar conceptos claros. Si, por ejemplo, el adolescente utilizó la tableta para ver una película, ¿eso cuenta como horas de uso de tableta? Los adolescentes van a decir que no, porque si es que ahí no dice nada, estaba viendo una película y esa la puedes ver en la televisión. Entonces se vuelven inclusive estas cuestiones de negociaciones y poder entender el uso, la función y para qué nos está sirviendo. Inclusive en los adultos, ahora me voy con los adultos no deberíamos usarla más allá de 2, 3 horas. Pero si se fija, nuestros celulares actualmente tienen una función que se llama screening time, uso de la pantalla, y va a ver que pues el promedio de uso de pantalla en un adulto es más de 6 horas. Entonces, ahí se ha vuelto un problema porque tenemos que reclasificar, tenemos que reevaluar, tenemos que redefinir estos tiempos de exposición, porque tenemos que ponderar junto con el tipo de exposición y uso que le están dando a la pantalla para saber en qué momento seguir con esta negociación para su uso. Lo que sí es cierto es que los niños pequeños, por un problema de maduración, no deberían de interactuar con las pantallas. Y justamente por esta radiación azul, justamente porque el sistema apenas está, por ejemplo, visualmente hablando, teniendo una maduración retiniana, es claro que ahí la implicación va más allá del contenido, va por una cuestión de una interacción física del tipo de radiación que emite con los niños pequeños. Por eso ahí no es nada recomendable. Doctor, ¿qué recomendaría a las madres, a los padres de familia para evitar que las infancias desarrollen adicción a las pantallas? Primero, sentarse con ellos, ¿no? O sea, es que ahí siempre va a ser mi pelea importante, involucrarnos como padres, madres, tutores o representantes legales en lo que mi hijo, mi hija ve. O sea, que se pueda volver inclusive cuestiones de compartir lo que están haciendo y lo que estamos viendo. Si lo llevamos a eso, pues podríamos entonces empezar a generar un cambio, porque la satanización de los elementos electrónicos, porque de repente por ahí usted va a encontrar, por ejemplo, posts en internet, en Twitter, donde de repente dicen, no, pues es que yo soy de la generación que no tenía pantallas, que no usen tus hijos su pantalla, y hay inclusive una campaña prohibitiva, ¿no? que usen 0 tiempo de pantalla. Pero pongámonos a pensar, cuando llega la cuestión de competencia entre los mismos hijos e hijas, entre los niños, las niñas, para entrar a las universidades, para entrar a posiciones laborales, al hijo o hija que no le permitía el uso de la tecnología para poder evolucionar con ella, lo estoy poniendo en franca desventaja a aquel que siempre usó la tecnología. Entonces es una cuestión inclusive formativa, por eso es que la participación debe de ser abierta de nosotros como padres, tutores o representantes legales. Sentarme con él para ver qué es lo que está
viendo, en qué se está interesando, y de hecho incluso esto me podría prevenir no solo la adicción, me podría prevenir a los predadores, me podría prevenir otro tipo de conflictos que tengan los niños que hacen bullying, pues, o sea, hay varios reportes de niños y niñas que se han suicidado por el bullying digital que les hacen, y eso no hablamos de la adicción, hablamos de sus propios pares que les están teniendo y enviando mensajes de odio, y eso, si nosotros como padres, tutores o representantes legales lo vemos y lo detectamos a tiempo, podríamos ayudar a evitar desgracias todo el tiempo, y entonces ahí la tecnología podemos usarla a nuestro favor, ¿no? O sea, el problema es nuevamente esta satanización en aras de deslindar algunas responsabilidades que nos corresponden. ¿El Estado tiene alguna responsabilidad que cumplir en este uso de la regulación de pantallas? Pues no regarla, ¿no? Enterarse bien, porque nuestro presidente de repente un día dijo que los videojuegos eran los culpables de la violencia. Mal, ¿no? O sea, no tiene ni siquiera idea de lo que está pasando. No tiene idea de que hay videojuegos que se utilizan para la medicina, utilizamos videojuegos para evaluar atención, concentración, memoria, utilizamos videojuegos para rehabilitar personas, utilizamos videojuegos para hacer mejoras cognitivas, para mejorar la memoria, para pacientes con Parkinson, para pacientes con Alzheimer, para niños con autismo, para niños con retraso mental. Entonces, que digan algo así de verdad resulta reflejo de una alta ignorancia. Que las clasificaciones se han hecho con base en asesoría científica, porque a los científicos nunca se nos pregunta cuando hacen este tipo de cosas. El que haya quitado toda una clasificación que correspondía a grupos etarios y cambiarlo solo por A y C, lo único que responde es a un punto de vista parcial, a una cuestión equívoca en cómo se ven las cosas. Entonces, en ese sentido tiene responsabilidad, ¿no? En que haga cuestiones de leyes públicas, ¿no? Que correspondan realmente a hechos y evidencia científica y no a creencias personales. ¿Hay algún material de consulta que nos quisiera recomendar por si nuestras audiencias desean profundizar en el tema que hoy hemos tratado? Ay, pues mire, desgraciadamente ahí son artículos de investigación que salen en el día con día, ¿no? Entonces ahorita podría yo facilitarle a lo mejor algunos artículos y ya después, si su audiencia está interesada, pues verlo, ¿no? Porque finalmente hablamos de un padecimiento como lo platicamos hace ratito, que se describe en 2017, que se pone en moda en este año, ¿no? Entonces mucha información está en inglés, ¿no? Desgraciadamente, y son artículos que van saliendo en nuestra cotidianidad y los vamos ahí mostrando, pero sí, con muchísimo gusto puedo yo facilitarle a algunos que puedan ampliar el conocimiento del auditorio. Doctor, estamos en la parte final de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que se nos hubiera quedado pendiente o que usted quisiera mencionar antes de despedirnos? Pues que se aproximen a los profesionales de la salud mental. La salud mental es algo que ha sufrido muchísimo en los últimos tiempos. Este dualismo, esta cultura de échale ganas, no ayudan a la salud mental. Y la adicción, el consumo alto de pantallas, a veces el que un hijo o una hija tenga una conducta de estar 8 horas detrás de la pantalla, en algunas ocasiones ni siquiera responde a una adicción, sino responde a una cuestión de ansiedad, de depresión, a una cuestión de violencia, a una cuestión de una dinámica familiar disfuncional. Y entonces ahí la pantalla en realidad deja de ser esta cosa satánica y se está volviendo una ventana para que nuestros hijos, nuestras hijas se disocien de una realidad violenta que pueden estar viviendo. Entonces, en esa perspectiva, hay que ser muy conscientes y muy claros de que eso es un problema de salud mental y la salud mental también es salud. No es ir al chamán, no es ir al que te lee la mano, no es ir al que te lee el tarot, porque eso es pseudociencia. Es ir a un profesional de la salud que tenga claridad en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? Y aproximarse a las instituciones que tienen reconocimiento en ello. Pues agradecemos mucho a nuestro invitado, al doctor Hugo Sánchez Castillo, profesor investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM y presidente de la Sociedad Iberoamericana de Neurociencias Aplicadas C, por su presencia en Somos Paisaje Interno, y nos despedimos. Muy buenas tardes. ¿Has prestado atención a cuántas horas del día tu hijo o hija permanece frente a las pantallas de dispositivos móviles? Serge Tisserand te invita a observar los hábitos digitales de tus hijos con la Guía de Supervivencia para Adictos. Encuéntrala en la red. Guía de Supervivencia para Adictos. Que la tecnología también acerque a los más pequeños del hogar a nuestra cultura. La editorial Resistencia es un proyecto independiente que genera libros con realidad aumentada.
Tiene una colección de cuentos trilingües que visibiliza lenguas como el náhuatl, el ñañú y el cuicateco, entre otras. Si quieres conocer algunos cuentos y leyendas mexicanas, es el momento de buscar sus ediciones en www.editorialresistencia.com.mx. editorialresistencia.com.mx. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Recapitulación antes de dormir. En muchas tradiciones existe la práctica, algún ejercicio para hacernos más conscientes acerca del día, de lo que sentimos, lo que pensamos y hacemos. Desde un punto de vista, esto nos sirve para hacer algo despacio y aligerarnos, irnos desprendiendo de identificaciones y pesadeces. Vamos a practicar una forma sencilla de esta gama de ejercicios. En el momento en que te vayas a dormir, date unos minutos para relajar tu cuerpo y ponerte en disposición de recordar lo que hiciste unos minutos antes. Por ejemplo, lavarte los dientes. Revive la actividad con detalle. Cuando tomaste el cepillo, le pusiste la pasta, al enjuagarlo, los movimientos para cepillarte, si te estabas mirando en el espejo y lo que puedas recordar con todo el detalle posible. De ahí, ve a una actividad previa, tal vez cenar o cerrar un asunto laboral. Así, de nuevo mira tu actividad, los instrumentos con los que la estabas realizando y trata de ir a los detalles. ¿Qué objetos había por ahí? ¿Cuántos eran? ¿Con qué disposición estabas realizando tu tarea? Respira y ve a una actividad o a un momento anterior, por ejemplo, una llamada. Date cuenta de la mano con la que estabas sosteniendo el teléfono. ¿Estabas de pie, sentado, sentada? ¿Jugueteabas nerviosamente con algo? ¿O tratabas de hacer otra actividad al mismo tiempo? Tal vez puedas recrear el olor que había en el lugar donde te encontrabas, la luminosidad, el ambiente en general. Y así, ir hacia atrás por medio de eventos o momentos, hasta que se haga un fluir más continuado y sostenido a través de las diferentes horas y actividades del día, pero en orden inverso. Tal vez llegue un momento que en lugar de detenerte en actividades y verlas en el sentido normal, puedas verlo en cámara inversa. Todo, hasta el inicio de tu día y tal vez más allá. En todo momento respira, inhala la imagen y suéltala en la nada. Así ganarás ligereza, amplitud, espacio, calma. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 29 52 08 24 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados Hugo Sánchez Castillo y Verónica Ornelas Garnica, el psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie, Marlene Reyes, Daniel García, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción, Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el Mundo. Transmitimos para el mundo.